18, del 23 en adelante vamos a dar lectura. Mateo 18. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Amado Señor, venimos a ti una vez más en oración, porque ya, Señor, seremos expuestos a tu palabra. Y te pedimos que obres en nuestro corazón, que trates, Señor, con nuestra mente, que podamos comprender, que podamos entender ese perdón de todo corazón, que ante las ofensas que podamos haber recibido, tengamos la capacidad de perdonar o pedir perdón. Ayúdanos, Señor, porque todos nosotros tenemos un orgullo, todos nosotros luchamos cada día con el ego personal, con la soberbia. Danos la humildad, Señor, danos la mansedumbre para recibir el consejo de tu palabra. Y los matrimonios aquí presentes hoy día principalmente puedan tener esa capacidad también, esa gracia divina para poder hacerlo. Ayúdanos, Señor, y dame la sabiduría y la claridad para exponer con precisión también tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algo dije en la oración. Quiero enfocarme en esta mañana en el perdón, pero no solo en el perdón, sino en el perdón de todo corazón. Algo dijimos ayer en la tarde, en la última exposición, que indudablemente, si bien es cierto, tratamos principalmente esto de la intimidad sexual, el deleite y todas estas cosas lindas dentro del matrimonio, pero también dijimos que todo esto se ve afectado en algún momento en todos nosotros de una u otra manera. Si yo te preguntara en una conversación privada, ¿hay algo que alguien te ha hecho en tu vida que te haya producido alguna herida y que aún no puedas sanar? Cuando hago esta interrogante, no me estoy enfocando solamente en los matrimonios, sino a cualquier persona. Lo más probable es que me digas: sí, pastor, un amigo
Mi mejor amigo me traicionó hace algún tiempo. Mi mamá me abandonó y es algo que no he podido superar. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años, 10 años. Y es un dolor que mantengo hasta el día de hoy. Un hermano en la fe me traicionó. Traicionó mi confianza de algo que probablemente le comenté, algo muy privado, algo muy íntimo. Pero él me decepcionó y es un dolor que tengo, pastor. Tengo un conflicto con ese hermano, con esa hermana. Y si lo llevamos al plano matrimonial, a lo mejor mucho más extremo y doloroso, a lo mejor más de alguno de ustedes varones me diría así, pastor: hay un puñal que todavía tengo clavado en mi corazón porque mi esposa me fue infiel. O la esposa que tenga una herida abierta todavía porque su esposo le fue infiel hace algún tiempo. Y como por ejemplo el tema de la infidelidad no es una herida menor, es una herida que tarda años, probablemente décadas, en superarse. Probablemente esa sea tu experiencia el día de hoy. Estoy simplemente señalando ejemplos. A lo mejor hay algún ejemplo que se me escapa y alguna experiencia de ustedes que sea distinta, pero el trasfondo sería el mismo. Hay una herida, hay algo que no has podido superar. Y como estamos en una conferencia de matrimonios, lo vamos a enfocar principalmente en eso. Entonces, todos los matrimonios, como decíamos ayer, en alguna época de su vida han experimentado alguna situación compleja, dolorosa, hiriente. Recuerdo hace algún tiempo atrás en un retiro de matrimonios, un esposo me dijo eso y todavía afectado. Habían pasado 15 años, hermanos, 15 años. Y él me dice así, detrás del púlpito, me dice: pastor, yo no he podido superar cuando mi esposa hace 15 años me dijo que yo era un inútil, que no servía para nada. 15 años. Yo no estoy diciendo que esté bien que lo haya conservado, que esté mal que lo haya conservado. No ese es el juicio. Lo que estoy diciendo es que cómo es posible que un hombre mantenga esa herida, ese dolor, ese problema en su interior después de 15 años. Y pareciera ser algo no tan grave, ¿verdad? Como un adulterio probablemente. Pudo haber sido palabras inadecuadas, una traición, alguna actitud inapropiada. Y esas heridas han quedado allí en el corazón, han influido negativamente en el desarrollo de tu matrimonio. Y aunque están juntos todavía, hay heridas. Ahora bien, puede que alguien aquí en este lugar me diga: pastor, bueno, yo la verdad es que no tengo a quién perdonar. Y la verdad es que no tengo tampoco a quién pedir perdón. Me parecería extraño eso, pero te doy ese punto. Podría ser. Bueno, supongamos que no haya ninguna persona aquí que tenga que perdonar o pedir perdón. El día de mañana lo vas a tener que hacer, porque te va a suceder. Alguien te va a ofender o tú ofenderás a otros. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, independientemente a que no te haya sucedido, si es que fuese así, te va a suceder en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Sencillamente, una respuesta rápida: somos pecadores y los pecadores caen, los pecadores se equivocan, los pecadores desobedecen, los pecadores, bueno, hacemos desgraciadamente muchas cosas que no siempre agradan al Señor. Por tanto, una pregunta muy relevante: ¿hay algún antídoto para esa herida? ¿Hay algún remedio para ese dolor que pareciera intensificarse en el tiempo? La respuesta es sí. Sí lo hay. Y se llama perdón. De todo corazón. A la luz de la Biblia.
Porque muchos de ustedes, enfatizo eso o acentúo eso de todo corazón, porque más de alguno de ustedes probablemente ha creído perdonar, pero no necesariamente ha sido así. Por las reacciones que continúas teniendo al recordar la tragedia en el pasado. El perdón no es algo natural al ser humano y por lo mismo no es fácil perdonar en las fuerzas humanas. Perdonar no es difícil, es prácticamente imposible. ¿Cómo podría yo perdonar un adulterio en mis fuerzas? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Si tu esposa te fuera infiel, ¿cómo yo podría tener las fuerzas humanas de perdonar? La respuesta es muy sencilla, no puedes. Es imposible. Es una herida, es una traición demasiado grande, demasiado profunda. ¿Cómo podrías perdonar? He conocido un par de testimonios de padres creyentes que algún delincuente le ha quitado la vida a un hijo. Ahora me estás entendiendo cuando digo que perdonar no es difícil, es imposible, humanamente hablando. ¿Cómo puedes perdonar humanamente a aquel que le quitó tu vida, la vida a tu preciosa hija? No podemos, hermanos, es imposible. Porque ¿cuál es nuestra tendencia pecaminosa? La venganza, el rencor. Eso tiene que ver con nuestra naturaleza. De esa forma respondemos nosotros. Pero cuando estamos en Cristo, sí tenemos el poder, la capacidad de poder perdonar. Aunque parezca ilógico, irracional a nuestra mente. Un poquito más atrás en Mateo 6:12 el Señor dijo cuando les enseñó a orar a los discípulos: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, dio por sentado que ellos perdonarían a sus deudores y nosotros hoy día perdonaríamos a nuestros hermanos. Hendrickson comenta lo siguiente con respecto a esta oración. Él dice: la oración por el perdón implica que el que ora reconoce que no hay ningún otro método por el cual su deuda puede ser cancelada. Es, por tanto, una súplica pidiendo gracia. Para ser genuino, el perdón que derramamos sobre nuestros semejantes debe otorgarse con alegría, generosamente y con carácter final, no con espíritu de te perdono, pero te digo que nunca lo olvidaré. Fin de la cita. Precisamente esto es lo que el Señor nos enseña en esta porción leída. En esta parábola expresada por nuestro Señor, el cuerpo del relato se narran 3 escenas, cuyo escenario y protagonistas cambian. La primera escena es el rey y su esclavo, del versículo 24 al 27. La segunda escena es el esclavo con su colega o su consiervo, del versículo 28 al 30. La tercera escena es el rey de nuevo con su esclavo, del 31 al 34, para finalmente observar la aplicación en el versículo 35. Vamos al detalle entonces, versículo 23. Es interesante aquí que Mateo inicia diciendo por lo cual. Esta expresión, hermanos, conecta la parábola que a continuación el Señor va a narrar con el diálogo anterior de Pedro. Por lo tanto, para entender el por lo cual, es necesario analizar en primer lugar la pregunta de Pedro al Señor en los versículos anteriores. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Saben por qué Pedro hace esta pregunta en el versículo 21? Porque en el versículo 15
el Señor acababa de enseñar sobre las acciones necesarias para la restauración de un hermano que había pecado u ofendido a alguien. ¿Recuerdan eso? Si tu hermano peca, ve, y estando tú y él solo, repréndele. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano, etcétera, etcétera. Entonces, en ese versículo 15, el Señor está enseñando cómo restaurar, cómo tratar con el pecado de un hermano. Y en virtud de aquello, Pedro ahora hace esa pregunta. El verbo, de hecho, peque, del versículo 15, como en el 21, se refiere precisamente a la palabra amartano, errar el blanco, fallar, el blanco. Entonces Pedro pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Existe algún límite, Señor? ¿Continuaré siendo ofendido sin que reaccione de alguna manera? Hay algo curioso en la pregunta de Pedro. Observen el texto 21. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? A ver, Pedrito, ¿acaso tú no eres un potencial también ofensor? Claro, él también podría pecar contra otro hermano, pero él dice que peque contra mí. Bueno, en el Talmud babilónico, los rabinos enseñaban que había que perdonar hasta 3 veces. De hecho, así se decía, o así estaba escrito. Cuando un hombre peca contra otro, le perdonará 1 vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la 4ª no le perdonará. Pedro se vuelve generoso y pone un número mayor. Y lo hace con una segunda interrogante. ¿Hasta 7? Pedro dijo 7 veces, evidenciando que estaba dispuesto a perdonar un poco más que los rabíes. Y probablemente también Pedro estaría esperando alguna especie de alabanza del Señor. Si consultamos Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, el Señor le dice aquí, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. Regresamos a Mateo 18. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Recuerden, hermanos, que estamos haciendo esto para entender el por lo cual del 23. El 22, la respuesta del Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La respuesta de Cristo es, Pedrito, mira, perdona indefinidamente. O no te canses de perdonar. Yo me imagino, hermanos, a Pedro ahí seguramente acordándose de todas las ofensas que había recibido, humanamente hablando. Siempre estar dispuesto a perdonar, no cansarme de perdonar. 70 veces 7. Los hombres solemos otorgar un perdón limitado y condicionado, incluyendo también a los creyentes. Lo primero que podemos decir de esto es que no hay que llevar, por tanto, la cuenta de las veces que hemos tenido que perdonar a nuestro prójimo. Escucha lo siguiente, hermanos, si Dios llevase una cuenta semejante y nos condenara por esa cuenta, estaríamos verdaderamente perdidos. Una vez explicado esto, vamos a la parábola como tal, que el Señor utiliza para profundizar y ampliar un poco más este tema del perdón. La primera escena entonces entre el rey y su esclavo, del 23
del 24, perdón, al 27, pero el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Tres cosas aquí quiero destacar. Cristo enseña aquí esta verdad acerca del perdón en el contexto de su reino. Entonces, en primer lugar, hay un reino. El reino de los cielos es, dice el Señor, semejante. La vida en el reino, hermanos, de los cielos exige de quienes estén en él la disposición a perdonar, como el Señor enseñó antes en el 22. En segundo lugar, en ese reino, un rey quiso hacer cuentas con sus siervos, o quiso ajustar cuentas. El deber de los siervos en ese entonces era hacer producir los bienes entregados y devolverlos con los beneficios obtenidos, o si tenía que ver con la recaudación de impuestos, entregar al rey la totalidad de lo recaudado. Entonces aquí, hermanos, el reino de los cielos, repito, se asemeja a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, pero además de todo esto, aparece aquí un primer siervo deudor, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Consultando información aquí, la verdad es que no hay una cifra específica como para traducirla, por ejemplo, en la actualidad en cuanto a peso. Pero voy a señalar algunas cifras para tener un estimativo, para tener más o menos aquí y entender el sentido de la parábola, de esta historia que ilustra indudablemente una verdad espiritual. Si lo traducimos a denarios, serían unos 60 millones de denarios. Si hablamos de dólares, serían muchos millones de dólares. Pero ¿cuál es la idea final? Era una deuda inalcanzable de pagar. Ese es el punto. Inalcanzable, imposible de pagar. David, por ejemplo, donó 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata para la construcción del templo. También los jefes de las tribus proporcionaron 5,000 talentos de oro y 10,000 talentos de plata, de acuerdo al primer libro de Crónicas 29. Comenta Ulrich Luz, él dice, algunos cálculos aproximados recientes sugieren un valor en dólares de 12 millones. Pero con la inflación y la fluctuación de los precios de metales preciosos, este podría ser más de 1,000 millones de dólares en moneda actual. Mucho dinero. Carballosa comenta, él dice que por el tamaño de la deuda, este personaje era un importante oficial en el reino. Bien pudo haber sido el encargado de cobrar los impuestos del reino y por lo tanto estaba encargado de la transmisión de elevadas sumas de dinero al tesoro del rey. Esto nos indica, reitero, que el primer siervo endeudado no tenía ninguna posibilidad de cancelar la deuda. Tengamos eso en mente. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, porque no podía, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Cuando el 25 dice a este, se refiere a este siervo deudor que no podía pagar. La ley permitía al acreedor vender al siervo, vender su familia, vender sus bienes. ¿Para qué? Para que de alguna forma el rey pudiese recuperar algo del dinero. Pero la deuda seguía siendo aún muy alta. No pagaría la totalidad de la deuda contraída. 26. Entonces aquel siervo endeudado, aquel siervo que no podía pagar, se postra. ¿Qué hace? Le suplica y le dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué hace el deudor aquí? Ruega, el deudor pide paciencia para que pudiera pagar esa cifra inalcanzable. Se postra.
ruega, se humilla, estando consciente de lo inalcanzable del pago de esa deuda. 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Esa expresión es clave. Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La gracia aquí se manifiesta de una manera admirable. Noten, hermanos, el señor de aquel siervo no lo esperó, no le repactó la deuda, no le dio muchos años para pagarla, no hizo nada de eso. Hizo algo mucho más grande con él. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. ¿Qué significa perdonar? La cancelación total de una deuda. El deudor ahora se ve libre de la deuda y puede gozarse con esa libertad. Pero ¿por qué lo perdonó? El texto lo contesta: porque fue movido a misericordia, tuvo una compasión admirable por este siervo deudor. Ese es el punto. Eso es lo que movió el corazón de este siervo para perdonarlo, esa deuda inalcanzable. A continuación, la segunda escena: el siervo deudor perdonado con su colega ahora, otro siervo deudor o un segundo siervo deudor. 28. Pero saliendo aquel siervo perdonado, el primer deudor, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Esto es sorprendente, negativamente hablando. Pero curiosamente, hermanos, esto nos representa a nosotros muchas veces también. Después lo explicaré con más detalle. Este hombre había sido perdonado ¿de cuánto dinero? 10,000 talentos. Y ahora este perdonado se encuentra con otro consiervo y le exige que le pague solo 100 denarios. Aquel siervo entonces aquí que señala el versículo 28 se refiere al que había sido perdonado de la deuda de 10,000 talentos. Pero noten, hermanos, sorprendentemente, cómo trata al segundo deudor que solo le debía 100 denarios. Lo tomó o lo asió, lo agarró, podríamos decir, lo ahogaba, lo sofocaba en el griego, lo estrangulaba. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este segundo siervo deudor le pide al deudor perdonado lo mismo, que le perdonara esa deuda de 100 denarios. Pero esta cantidad de 100 denarios, hermanos, era insignificante, pequeñísima, comparada con los 10,000 talentos que se le perdonó al primer deudor. De acuerdo a la legislación de esos días, por esta deuda de 100 denarios, solo podía encarcelarlo, pero no venderlo. 100 denarios era equivalente a 100 días de salario de un trabajador común. Y no sé si ustedes notaron, hermanos, pero en el versículo 29, el ruego del segundo deudor fue exactamente el mismo que el primero. La diferencia es que el primero fue perdonado teniendo una deuda inalcanzable, y este segundo, que tenía una deuda insignificante, se le negó el perdón. Se le negó el perdón. Las palabras de clemencia no ablandaron el corazón duro del primer deudor perdonado. Se volvió un hombre cruel, sin un ápice de afecto o compasión.
como lo dice a continuación, verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso. Esto lo voy a ampliar un poquito más después en la aplicación, pero permítanme decir lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos esta misma actitud con nuestra esposa o con nuestro esposo, porque a mí el Señor me ha perdonado demasiado como para no querer perdonar lo ínfimo que me ha hecho mi esposa, y viceversa. No quiso, dice el texto, versículo 30 al principio, mas él no quiso. Esto demuestra el corazón que tenía este hombre, el primer deudor. No solo no le perdonó la deuda, sino que además lo echó en la cárcel. No accedió a la demanda hecha con toda humildad. Observamos aquí, hermanos, una tremenda crueldad, con alguien que estaba en una situación semejante a la que él se había encontrado antes. De desesperación, podríamos decir, porque la suma de dinero era mucho más. Todo esto conmovió a los demás siervos y fueron y comunicaron al rey, versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los consiervos del deudor contemplan la manera como ha tratado al hombre que le debía una insignificante suma de dinero. Acuden al rey y le cuentan lo sucedido. Es probable que este endurecido hombre no pensara que su acción llegaría tan pronto al conocimiento de su señor. Los consiervos aquí apelaron a la máxima autoridad a la que tenían acceso para que actuara en justicia. Versículo 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Inmediatamente el rey reacciona y lo manda a llamar. Y hermanos, miren, hemos percibido lo siguiente: aquel acto no era un asunto solo de injusticia, sino un grave problema moral. Y por eso el rey le llama siervo malvado. Esa acción fue una maldad. ¿Cómo yo, siendo tan perdonado de manera tan extrema, podríamos decir, miles de millones de pesos? Hermanito, ¿cuánto me debe usted? 500 pesos, pastor. Págamelo. Es interesante que la palabra misericordia se repite 2 veces. La compasión se repite 2 veces. O 3 para sumarlas todas. Fue movido a misericordia. Y aquí sigue diciendo: ¿no debías tú también tener misericordia de ti, de tu consiervo, perdón, como yo tuve misericordia de ti? El reproche del rey va acompañado del recordatorio de la gracia. ¿No debías tú también tener misericordia, compasión? Porque el que había sido objeto de misericordia ahora debía practicarla también, perdonando la ínfima deuda. Esto es como lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios: todos nosotros hemos sido consolados por el Señor. ¿Pero para qué? Para que puedas también consolar a otros. 2 Corintios 1. Si Dios había tenido misericordia de este primer deudor, o el rey, perdón, en la parábola, ¿qué debía hacer él?
debía tener misericordia con aquel que inclusive le debía mucho menos que la deuda propia de ese primer deudor. Y ahora bien, el verso 33, el verbo que se utiliza, dice no debías, es un verbo muy fuerte en el griego. Es una obligación o una necesidad absoluta. Qué interesante. ¿No debías tú hacer lo mismo? Porque el perdonar, amados hermanos, el perdonar, amados matrimonios, no es una opción, no es una alternativa, no es si lo siento, no es si no lo siento, es una obligación espiritual, es una necesidad absoluta que glorifica al Señor. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, considerando que primero le había perdonado. Ahora, consecuencia de su actitud, tiene que pagarlo todo, o se le exige pagarlo todo. Este siervo inmisericorde sufrió las consecuencias de su corazón duro y falto de amor, falto de perdón. Porque habrá consecuencias, hermanos, si no perdonamos. Habrá consecuencias. Dios no puede ser burlado. La consecuencia, o una de las consecuencias, fue ser entregado a los verdugos, torturadores, dice otra expresión, otra connotación, hasta que pagase toda la deuda, cosa que nunca podría hacer finalmente. Todo lo que había sido perdonado completamente, ahora debía ser pagado totalmente, como efecto, como consecuencia de su actitud soberbia, de inmisericordia. Por último, en el análisis de esta parábola, la aplicación directa. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Quiero hacer una aclaración. Esto no tiene que ver con la salvación, por si acaso. Esto tiene que ver con el perdón entre hermanos, entre creyentes. John MacArthur comenta esto, cito: Jesús no está hablando aquí del perdón que produce salvación, afirmando que Dios solo salva a quienes son misericordiosos. Eso equivaldría a obra de justicia. Él está hablando de personas que se perdonan unas a otras después que han experimentado la gracia gratuita del Señor. Aquellos que son salvos, transformados, a quienes se les ha dado una naturaleza nueva en Cristo y tienen el Espíritu Santo morando en ellos, por lo general manifestarán ese cambio de vida teniendo una actitud compasiva. Pero habrá ocasiones en que caemos en el pecado de la falta de perdón, y esta enseñanza es para esos tiempos. Fin de la cita. Y para estas personas que hoy día están aquí, que todavía continúan con falta de perdón. Y producto de la falta de perdón o de la humildad de pedir perdón, están sufriendo las consecuencias espirituales en sus matrimonios o en sus relaciones humanas con sus pares, con sus hermanos, con sus familias, con quien quiera que sea. Así también mi Padre Celestial, dice el verso 35. Solo quien perdona a su prójimo puede esperar el perdón de Dios. Qué fuerte, hermanos. En Mateo 6, 14 al 15, dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te estás dando cuenta, hermano, lo serio que es esto? No es cualquier cosa no perdonar. No es una cuestión menor en la vida espiritual, es algo serio, es algo solemne delante de Dios. Tiene consecuencias. De hecho, en Proverbios capítulo 19, versículo 11, dice así: la cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Nuestro Padre Celestial nos tratará de la misma forma si no perdonamos de todo corazón, desde el corazón, y no solo verbalmente. Es fácil, o no sé si tan fácil, pedir perdón verbalmente. Pero es mucho más fácil que hacerlo de corazón. Aquello que involucra el centro de tu vida, donde descansa, donde reposan tus emociones, tu voluntad, tus sentimientos. El corazón es el centro del ser humano, de donde emana la vida, como dice Proverbios. Cada uno a su hermano sus ofensas. Si bien es cierto, tu esposa es tu esposa, pero también es una hermana en la fe en Cristo, ¿no? Tu esposo es tu esposo, es verdad, pero también es tu hermano en Cristo en la fe, porque está en Cristo igual que tú. Explicado todo esto, hermanos, explicado todo esto, surge una pregunta muy relevante, o preguntas significativas. ¿Cómo se perdona de todo corazón? ¿Qué debemos considerar para hacerlo como Dios lo demanda? No solo de manera superficial, de la boca para afuera, sino de todo corazón. ¿Cómo puedo darme cuenta que he perdonado realmente a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo puedo darme cuenta que realmente perdoné a un hijo, perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá? Qué triste es cuando aquellos seres más queridos que tenemos en la vida como regalo del Señor han habido quiebres o han habido heridas, porque eso obviamente afecta mucho más la posibilidad de poder perdonar o de pedir perdón. ¿Recuerdan a José de Génesis 17 en adelante? Ese es un ejemplo muy interesante, hermanos, de cómo reacciona un hombre o un joven ante toda la persecución de sus hermanos. No le guardó rencor a sus hermanos, los perdonó en definitiva. ¿Recuerdas a David? Saúl le dio muchas razones a David para que David pudiese hacerle daño a Saúl o le pudiese responder, pero lo perdona. Era el ungido, dice David. ¿Recuerdas a nuestro bendito Señor Jesucristo allí clavado en la cruz, cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Recuerdas a Esteban? Hechos capítulo 7, cuando estaba ahí enfrente de los judíos que hervían con rabia en contra de él. Y él le dice, no, a su padre le dice: no les tomes en cuenta este pecado, y fue recibido finalmente arriba en el cielo. ¿Recuerdas esos ejemplos? ¿Qué hace que estas personas tengan esa capacidad de perdonar de todo corazón lo imperdonable desde la óptica humana? Quiero que
reflexionemos en tres cosas principalmente que nos van a ayudar, hermanos amados, para poder perdonar de todo corazón. En primer lugar, debemos entender, debemos creer que la fuente y el poder del perdón es Dios y no nosotros mismos. Antes de leer unos pasajes, recuerdo hace algunos años atrás, me llamó por teléfono más o menos como a la 1 de la mañana, una muchacha, tendría unos 15 años de edad, y me dice: Pastor Adiel, estoy en el baño de mi casa, a punto de abortar, tengo un terror terrible porque estoy embarazada, mis padres me van a golpear, me van a echar de la casa, para mí lo más fácil es abortar, y estaba en esa disyuntiva esta persona. Para hacer el cuento corto, pasó algún tiempo y me encuentro con esta persona, no me acuerdo realmente en qué contexto porque fue hace algunos años, y le pregunto: ¿cómo estás? Me dice: aborté finalmente. No esa noche, sino después. Pero me estoy acercando, tratando de acercar al Señor. Bueno, yo le hablé el Evangelio en ese minuto, dentro de otras cosas, pero siento que si bien es cierto Dios me ha perdonado, pero yo no me puedo o no me he podido perdonar. Y eso me llamó la atención. Porque tú a ti mismo, hermano, no tienes que perdonarte de nada. El perdón, la fuente del perdón es de Dios. Y una vez que Él me perdona, no hay tal cosa como un autoperdón. Yo simplemente recibo por gracia ese perdón del Señor y absolutamente estoy liberado de aquella culpa. Vamos por favor a Daniel capítulo 9. Y mientras buscan allí Daniel, quiero comentarles que en el capítulo 9 de Daniel, Daniel está pidiendo perdón porque el pueblo de Israel había pecado, habían cometido iniquidad, habían hecho impíamente, habían sido rebeldes, se habían apartado de los mandamientos del Señor, no habían obedecido a sus siervos los profetas. Todo esto está diciendo Daniel en los versículos anteriores del capítulo 9. Pero en el versículo 9 de Daniel 9 dice así: de Jehová. ¿De dónde? De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. Hermanos, es interesante. Misericordia, perdón. ¿No es lo que observamos en la parábola de Mateo 18? Misericordia, perdón. Esa fuente únicamente es de Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Aunque contra Él nos hemos rebelado. De Jehová es la misericordia, de Jehová es el perdón. Si retrocedemos un par de profetas al profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, miren qué precioso pasaje aquí, 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él nuevamente misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué? En perdonar. En perdonar. Y atención con lo siguiente, hermanos. El mismo Dios que a mí me perdona es el mismo Dios que me capacita, que me fortalece para perdonar horizontalmente a mi hermano. No puedo desconectarme de esa fuente del perdón hacia mi persona y desconectarlo ahora con esa fortaleza o ese poder para perdonar a mi hermano. Comprobémoslo. Segunda a los Corintios capítulo 2. Segunda a los Corintios capítulo 2.
versículo del 5 al 11. Aquí había una persona que había pecado, que había ofendido a Dios, que había ofendido a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice algo muy interesante aquí, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del 5 en adelante. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros, como iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, porque el perdonar es un mandato del Señor. Versículo 10, perdón. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Voy a parafrasear esto. Hermanos en Corinto, ¿ustedes han sido perdonados por el Señor? Sí. ¿Ustedes han recibido misericordia del Señor? Sí. Hágalo con su hermano. Perdonen a su hermano. Tengan misericordia de él en presencia de Cristo. Así como yo he sido perdonado, perdonémoslo a él también. Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Es interesante, hermanos, que la falta de perdón es una razón que le damos a Satanás para afectar el amor y la unidad de la iglesia, para afectar el amor y la unidad dentro del mismo matrimonio. Tal como lo vimos ayer también, cuando hay una abstinencia sexual en el matrimonio por motivos equivocados, ¿qué estamos haciendo? Exponiéndonos a la tentación mucho más fuerte de Satanás. Por eso Pablo dice: júntense una vez que mutuamente acuerden la abstinencia sexual para ocuparos sosegadamente en la oración, pero júntense después rapidito nomás, diría yo, para que no os tiente Satanás en esa área que es vulnerable. Aquí lo mismo, hermanos. La falta de perdón, la ausencia de perdón, da a Satanás motivos para alterar la unidad, la comunión en la iglesia e indudablemente dentro del matrimonio. ¿Cuántos hermanos son prisioneros, hermanos, de la falta de perdón? Porque la ausencia de perdón, la falta de perdón, ya sea por soberbia, por humildad, por lo que tú quieras, por orgullo, por lo que tú quieras, finalmente a los hermanos los hace vivir en amargura. Es imposible, espiritualmente hablando, que venga un hermano y me diga: Pastor Adiel, mire, yo odio a 4 hermanos y no los voy a perdonar, pero tengo un gozo en el Señor, pastor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es falso. Si tú, querido hermano, no has perdonado a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano en Cristo, etcétera, es imposible que disfrutes de una comunión plena y genuina con el Señor, porque está alterada tu relación con el Señor. Está interrumpido, por decirlo suave, o menos fuerte. Dios quiere que perdonemos. Dios nos dará la capacidad, porque Él es la única fuente del perdón. Eso lo tienes que entender. Y cuando tú perdones, inclusive pones en libertad a un prisionero, pero descubres con sorpresa que ese prisionero eres tú mismo. Porque la falta de perdón afecta considerablemente nuestras vidas.
Y cuando somos perdonados, somos liberados de la prisión de la culpa. Y cuando perdonamos, somos liberados de la prisión de la amargura. Dios es la fuente del perdón. Él te ayudará para hacerlo. Sea cual sea la ofensa que hayas recibido. Hermanos, y permítanme, yo trato de no ser autorreferente en las exposiciones porque creo que hay un riesgo que se corre cuando uno habla de sí mismo, pero Dios sabe con qué intención lo quiero hacer. ¿Recuerdan ustedes en la primera conferencia cuando les conté que a los 10 años fui abusado sexualmente? Y hubo un periodo en mi vida donde me invadió un rencor, una rabia que estuve dispuesto, se me pasó por la cabeza. Había una pandilla muy terrible en esos años en Laja, y eran terribles. Y se me pasó por la cabeza, estaba tan cegado con la venganza, porque en ese minuto pensé 1000 cosas, habían estropeado mi dignidad, pensé que tendría repercusiones o consecuencias en mi vida como hombre, etcétera, etcétera. Y comienza, hermanos, a invadirme este sentido de venganza, de rencor. Y si estoy enseñando esto con toda confianza de que Dios es la única fuente del perdón, porque nosotros inherentemente no tenemos la capacidad, es porque Dios me dio la capacidad de poder perdonar. Solo Él, hermanos. Yo no puedo aquí atribuirme un mérito a mí, para nada, ni siquiera el más mínimo porcentaje. Ahí recuerdo postrado al Señor: Señor, por favor, ayúdame a perdonar, ayúdame. Yo sé que no puedo mantener este rencor con nadie, independientemente de lo que me hayan hecho. Dame las fuerzas. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Yo quiero matarlo, yo quiero torturarlo. Y fue en ese momento, hermanos, en ese proceso, donde comienzo a experimentar esta convicción interior, esta fortaleza, esta fuerza, y le daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ahí entendí que era la única forma de poder perdonar algo así, entendiendo y creyendo que solo Él es la fuente para poder perdonar, y solo Él es el poder para poder perdonar. Incluido el adulterio de tu esposo de años atrás, o de tu esposa, o la traición de un padre, una madre, un tío, qué sé yo. En segundo lugar, entender y creer que nosotros, hermanos, nunca hubiésemos podido pagar la deuda propia de nuestro pecado. Jamás. Ni siquiera el del otro. Tal cual como el primer deudor nunca pudo haberla pagado. Mira lo que dice el Salmo 49, 6 al 8. Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque es imposible pagar la redención. Es imposible que nosotros paguemos la deuda de la redención. Imposible. Maravilloso salmo también, el 130, 3 y 4. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién? 4, pero en ti hay que perdón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En otras palabras, tú eres esa persona que debía 10,000 talentos. Imposible pagar. Pero ahora espiritualmente, aplicándolo a nuestra vida delante de Dios, lo mismo. Imposible pagar nuestra deuda.
nosotros a Él por haberle ofendido. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque la deuda del pecado que tenías era infinita. ¿Por qué? Porque la ofensa fue a un Dios infinito. Y la ofensa no se mide por el que la comete, se mide por aquel que la recibe. Y Dios es el ofendido cuando pecamos. Él es un ser eterno. Y esa es una de las razones por las que el infierno es eterno. Porque el carácter de aquel Dios que hemos ofendido es eterno. Y toda esa eternidad y toda esa condenación que nosotros merecíamos por nuestra deuda fue la que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, fue la que recibió. Tu pecado, tu eternidad, tu castigo, la ira de Dios sobre tu pecado, la llevó sobre su Hijo en la cruz. Él la paga por mí. Por eso nosotros humanamente no podíamos pagarla. El Señor en la cruz vivió todo ese eterno infierno que nosotros merecíamos, esa condenación eterna que yo merecía por la deuda de mi pecado, y Él lo pagó por mí. Mucho más de 10,000 talentos. Una deuda infinita. Y esto nos lleva al tercer punto. Y está conectado con la anterior. Entender, querido hermano, que para perdonar de todo corazón es entender y creer que Cristo te perdonó a ti una deuda mucho más, hipérbole, mucho más grande de la que alguien humanamente te ha hecho a ti. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Lo siguiente: dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos el 50% de los pecados. Qué maravilloso lo que dice aquí. Todos los pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Todo eso es igual a una deuda infinita. Todos. De hecho, Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. No te olvides de ese verbo, hermano, en toda la vida de tu matrimonio hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Soportándoos unos a otros, y que además dice del soportarse, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que, y aquí está, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, cuando yo como creyente entiendo, he comprendido en mi mentecita finita cuánto Dios a mí personalmente me ha perdonado, eso me va a ayudar para perdonar a mi prójimo, para perdonar a mi esposa, para perdonar a mi esposo, para perdonar a mi papá, a tu tío, a quien te haya ofendido, a quien te haya hecho daño. Esto me ayuda, el haber sido objeto de su misericordia, pero ahora yo debo ser misericordioso con otros. Mateo 5 lo dice, la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No lo merecía, pero Él me perdonó.
Y en Efesios 4:32 dice así: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos. La misericordia, que es el ingrediente de la gracia fundamental, perdonándoos unos a otros, y nuevamente como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Podría decírtelo de esta forma: si tú no estás dispuesto a perdonar, estás menospreciando o menoscabando el perdón de Cristo a tu vida. Dicho de otra forma, pastor, ¿cómo puedo darme cuenta del real valor que le he dado al perdón de Cristo a mi vida? Porque perdono hasta 70 veces 7. Si tengo un corazón perdonador, de esa manera estoy demostrando el valor que le he dado al perdón de Dios a mi propia vida. Pero si no lo hago, estoy menoscabando aquello. Querido hermano, ¿qué más necesitas para perdonar de todo corazón a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa? Eso es el pecado. ¿Cuántos pecados nosotros teníamos? ¿Cuáles pecados nosotros teníamos? El pecado no es algo leve, no es algo superficial, no es algo ligero. Debemos verlo como lo que es. Y la Biblia usa muchas palabras para ese pecado que moraba en nosotros. Bueno, que mora en nosotros, pero estoy hablando ahora, ya somos nueva criatura, ¿no? Ya estamos perdonados por la gracia del Señor. Pero miren, hermanos, cómo la Biblia le llama al pecado: excremento, vómito. Se compara con los trapos de la mujer. Se habla de desviarse, de alejarse, descarriarse, perderse. Se le llama transgresión, violación de la ley, iniquidad, anarquía de la persona delante de Dios, injusticia, rebelión, insubordinación, infidelidad, maquinaciones malvadas. Salomón le llama locura, le llama necedad, tinieblas, oscuridad, enemistad, hostilidad contra Dios, perversión, abominación. Se le llama lepra, que consume hasta destruirnos. Pablo le llama gangrena, un cáncer que consume totalmente. Se le llama veneno, esclavitud. Por el pecado los ojos están cegados, los oídos sordos, el espíritu muerto. La cerviz es vara de hierro obstinada, las manos son iniquidad, pies que se apresuran para derramar sangre, vientres son objeto de idolatría, sus entrañas son pura maldad, etcétera, 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 etcétera. La pregunta es: ¿por qué los autores humanos o escritores humanos usaron palabras tan fuertes para describir el pecado? Precisamente para demostrar lo que Pablo dijo, por ejemplo, en Romanos: la suma pecaminosidad del pecado. Y todo esto que dije te representa a ti y a mí antes de venir al Señor, cargados, endeudados hasta lo extremo delante del Señor, y Él te perdonó todos los pecados. Todo esto te perdonó el Señor, y que nunca podías haber pagado. Mucho más de 10.000 talentos. Y tu esposa solo te debe 100 denarios. Perdónala. Tu esposo es una deuda menor comparado a tu deuda con el Señor, y Él te perdonó. Perdónalo, hermano. Perdónala, hermana. La deuda es ínfima, humanamente hablando, entre nosotros, pequeñísima comparada con la deuda que tú tenías con Dios. Me quedan 10 minutitos porque estoy tratando de ser respetuoso con la hora. Algunas consideraciones prácticas y finales. Perdonar es costoso humanamente hablando, pero no perdonar te será más costoso espiritualmente. Si bien es cierto, es difícil perdonar, pero si no lo hacemos, se torna en un tropiezo constante en nuestros corazones. Hay una carga en nuestro espíritu cuando no lo hacemos, y tenemos que vivir con ese cargo de conciencia delante de Dios. De hecho,
Es tan potente la falta de perdón que negarte a perdonar te puede cambiar para mal. En segundo lugar, debemos entender que perdonar es un evento, pero también un proceso. ¿Por qué digo esto, hermanos? No es de la noche a la mañana esto. Ejemplo práctico, el mismo ejemplo del adulterio. Viene ahí el matrimonio, la esposa me dice, o el esposo me dice, pastor, yo perdoné a mi esposo el adulterio de hace 5 años. Fue un evento, lo recuerdo, como si fuera hoy cuando le perdoné. Pero mi esposo también tiene que entender, y el esposo tiene que entender, le diría, hermano querido, tienes que ser muy paciente con tu esposa, aunque te haya perdonado. ¿Por qué? Porque también se va a ver tentada a recordar, también se va a ver tentada a cambiar su actitud, porque esa herida muchas veces se vuelve a abrir. Una vez un hermano me dijo que había cometido adulterio. Pastor, pero si mi esposa me perdonó y el adulterio fue hace 5 años. Ah, ok, hermano, ¿y qué estás insinuando? ¿Que en 5 años tu esposa va a perder la memoria? Ten paciencia probablemente otros 5 años más. Y ten paciencia probablemente otros 10 años más. Porque el adulterio dentro del matrimonio es una de las heridas más profundas que se puede hacer al cónyuge. Por eso digo que es un evento, pero también un proceso que hay que considerar. Perdonar no es olvidar, por si acaso. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es perder la memoria, porque te vas a acordar siempre. El punto es de qué manera respondes a ese recuerdo. Ese es el punto. Es como una herida cicatrizada. Me explico. Aquí en mi ojo izquierdo tengo una cicatriz, una herida. Fue una pelea que tuve hace algunos años atrás. No, en realidad fue en el 3er año de mi pastorado. No. No me acuerdo si tendría unos 14, 15 años. Entonces, mi contrincante, parece que era más fuerte que yo, entonces me arrastró en la solera de la vereda de cemento. Entonces aquí se me hizo un tajo. Entonces obviamente fue una herida, se abrió ahí la piel y fue una herida, me ardía mucho, fueron como 2 semanas más o menos. Entonces yo hoy día cuando me observo esa cicatriz, la recordaré todos los días de mi vida. Pero al observarla o al recordarla no me produce ni dolor, no me produce ni venganza contra ese otro jovencito que peleamos, no me produce tampoco rabia, porque está cicatrizada. Mi calvicie, aunque no es una cicatriz en el sentido estricto de la palabra, es una marca. Yo cuando fui deportista me contagié con una enfermedad que se llama brucelosis, que solo le da a los animales. Entonces fue un trato del Señor, así lo entiendo hoy día. Entonces tuve que tomar muchos medicamentos muy fuertes durante mucho tiempo, y eso, después que consulté al doctor, hizo perder la fuerza en el cuero cabelludo. Entonces comencé a perder pelo. Entonces, no cada vez que me veo al espejo, pero hay momentos donde, obviamente eso en su minuto me produjo dolor, frustración, etc. Pero hoy día cuando recuerdo eso, lo recuerdo porque está en mi memoria, pero no me produce dolor y no me produce tampoco rabia o venganza con aquellos que me dieron lácteos, porque a través de eso se contagiaba ese virus, y ya no siento hoy día rencor ni nada de eso, porque no he perdido la memoria. Perdonar no es perder la memoria. Perdonar de todo corazón implica el hecho de recordarlo, pero la reacción que tengo es distinta. De hecho, hasta nos hace bien recordar, hermanos, porque observamos la gracia de Dios operando en nuestras vidas.
Y cuando la Biblia dice que Dios echará a lo profundo de la mar nuestros pecados, que nunca más me acordaré de tus pecados, no es que Dios pierde la memoria, porque Dios sigue siendo omnisciente siempre. Pero no use ese pecado para condenarte. No use ese pecado para castigarte. Pero Él nunca ha olvidado, obviamente, lo que hemos hecho. Él es Dios. Nunca tiene menos memoria que mañana, jamás. Siempre tiene todo el conocimiento de todo de manera perfecta, siempre. Bueno, me quedan 4 minutitos. Escucha, querido hermano y hermana. Tú no vas a cambiar a tu cónyuge. Tu hermana no vas a cambiar a tu esposo. Tu esposo no vas a cambiar a tu esposa. Ni siquiera tenemos el poder de cambiar nosotros mismos. Solo Dios cambia a la gente. Solo Dios produce una transformación real en las personas. Que use a tu esposa es otra cosa. Que use a tu esposo es otra cosa. Que use a tus padres es otra cosa. Pero el cambio real, el cambio genuino, la transformación verdadera, la produce Dios con su obra del Evangelio. Tu matrimonio tampoco se va a arreglar con discusiones, con gritos, con presiones. Tu matrimonio, querido hermano, se va a arreglar a los pies de Cristo, a los pies del Señor. Pero ambos deben entenderlo si son creyentes. Imagina esta escena. ¿Hay discusiones en el matrimonio? Sí. ¿Hay desavenencias en el matrimonio? Sí. ¿Hay pareceres distintos en el matrimonio? Sí, somos diferentes. Pero qué precioso sería, imagina esta escena, hay una discusión, de repente se eleva el tono de voz, hay una incomprensión, hay alguna falta, y que ambos, ocurrida la situación, vaya cada uno donde estime conveniente y oren al Señor. Señor, perdóname, no traté bien a mi esposa, no le dije aquello de manera correcta. La esposa, por otro lado, orando al Señor, Señor, perdóname, perdóname por no haberme sometido correctamente a mi esposo. Imagínate una actitud de esa naturaleza en ambos. El problema es que somos orgullosos, somos soberbios, queremos tener la razón. Pero tenemos que humillarnos al Señor. Por eso vuelvo a insistir, imagina esa escena. Dios va a bendecir ese matrimonio si ambos se humillan al Señor, porque entienden que en ellos mismos no pueden producir los cambios. Tenemos que dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Perdona, querido hermano, perdona. O si tienes que pedir perdón a tu esposo o a tu esposa, porque eso es otra historia también, ¿no? Atropella nuestro orgullo. Yo pedir perdón, pide perdón, perdona hasta 70 veces 7. Porque el Señor lo hizo con nosotros y el Señor será glorificado, porque ese es su carácter. Y nos parecemos mucho más al Señor cuando somos o tenemos corazones que perdonan, porque es un reflejo de su gracia y misericordia infinita con cada uno de nosotros. Oramos. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu amor hacia nosotros, gracias por tu misericordia hacia nosotros, gracias porque nos has perdonado. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos, Señor, a creer que solo de ti viene, Señor, solo tú eres la fuente del perdón y solo tú eres el que nos puede capacitar para perdonar o pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a entender y a creer que nosotros, delante de ti, era imposible pagar la deuda de nuestro pecado. No podíamos. Es una imposibilidad humana.
Tú nos perdonaste, tú pagaste la deuda. Y ayúdanos a comprender, Señor, y a cada vez más profundizar en este conocimiento de que así como tú nos perdonaste a nosotros o a mí, de la misma forma debo perdonar hasta 70 veces 7. Perdonar incansablemente, perdonar siempre, librar mi corazón de cualquier venganza, de cualquier rencor, de cualquier rabia. Así como tú lo hiciste con nosotros, enséñanos y ayúdanos a perdonar constantemente, a soportarnos mutuamente, perdonarnos, porque esto glorifica tu bendito nombre. A ti sea la gloria, Señor, en todo lo que hemos compartido en este fin de semana. En el nombre de Jesús. Amén.